me los bendiga. Bienvenidos todos en esta tarde a la casa del Señor. Amén. Nos unimos gozosos, unidos en Cristo. La unidad es del Señor, orando uno por los otros, fortaleciéndonos unos por los otros. Hoy voy a hablar un poco de lo que es la verdadera necesidad. La verdadera necesidad. ¿Por qué la verdadera necesidad, hermano, hermana? En ocasiones observamos a nuestros alrededores la necesidad del ser humano en nuestro tiempo. Y la necesidad del ser humano en nuestro tiempo y en el cualquier momento realmente es Cristo. Es la salvación de su alma. Esa es la verdadera necesidad y debe de ser vital en la vida de cualquier ser humano. Desafortunadamente no se toma en serio esta grande necesidad en este tiempo. Porque hay mucha distracción, porque hay esto, porque hay lo otro, que por la internet, pero realmente esa es la verdadera necesidad. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. La necesidad es esencial, vital o necesaria. Esos tres puntos es la necesidad. Yo lo miro más vital. La necesidad de Cristo en nuestros corazones. Vamos a leer un poquito. Vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, está formado de los apóstoles. Cuando los apóstoles empezaron a trabajar, cuando ya Cristo resucitó y fue ya llevado a su trono, del cual él vino, el libro de los Hechos empezó a trabajar Pedro, empezó a trabajar Juan a unidad de Pedro, y en el futuro más adelante habla de Pablo cuando se convirtió a Cristo. Por eso se llama los Hechos de los Apóstoles. O sea, lo que los apóstoles hicieron y nos lo dejaron a nosotros como una enseñanza hermosa. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Dice, curación de un cojo. Este hombre estaba bien, cojo, hermanos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. Esto pasó en Jerusalén. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En ese tiempo se practicaban 3 oraciones diarias. La hora novena venía siendo las 3 de la tarde. La hora sexta eran las 12 del mediodía y la hora tercera eran las 9 de la mañana. Esas eran las 3 oraciones que se practicaban en ese tiempo en ese templo. Y esos muchachos, Pedro y Juan los apóstoles, dice que subieron a la hora novena, a la oración. Dice el 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. El templo no se llama La Hermosa, la puerta. La puerta del templo se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, este cojo de nacimiento, no dice la Biblia, no leí yo ahí en ese capítulo cuántos años tenía, pero para que diga que era un hombre, era adulto. Dice que lo traían cargando y lo ponían en la puerta de la entrada, porque la puerta principal del templo ellos no podían entrar, porque en ese lugar solamente iban los fariseos, los saduceos, todas aquellas personas, ¿verdad? Eran los únicos que entraban a ese templo, adentro del templo. Esta persona dice que lo ponían allá, por decir allá en la entrada del patio. Allá lo ponían para que pidiera limosna. Dice que desde que nació estaba cojo. No sé qué tantos años tendría, pero cada día lo ponían ahí. Esta persona, me imagino yo, como dice la Biblia, estaba en la oración de las 9, en la oración de las 12 y en la oración de las 3 de la tarde. Y esta persona, analizando todo el versículo, era muy inteligente. Inteligente en esta manera.
Él sabía que las personas que subían a ese lugar, a ese templo, eran personas de las que decían, entre yo más doy, entre yo más dé, soy más santo. Entre yo más dé limosna, me van a traer mi nombre bien elevado. Ellos lo hacían de la manera, si yo doy más limosna, me van a sentar en el asiento número 1. Si yo doy más limosna, en pocas palabras, eran personas que quisieron o querían impresionar a Dios con sus limosnas. Y este enfermo, este cojo, digo, siénteme ahí, porque vale bastante dinero. Bastante. Y pasaban y le aventaban ahí. Y no creo que nomás haya sido uno. Porque ellos, dice la Biblia, que ellos se ponían ahí porque sabían que cualquier persona que quería sentirse más grande que todos, aportaba más dinero, aportaba más dinero. Miren, acá le eché yo $100 al cojo. Al pasar casi de semana y $19 al cojo. ¿Por qué? 3 veces al día. El hombre tenía necesidad de dinero. Y en una de esas oraciones, entre la multitud, porque era multitud, dice la Biblia que había multitud, no eran 2, 3 personas, no, eran multitud, por eso tenían horas, porque no se completaba de tanta gente. Aquí adentro del templo venían estas personas, saduceos, todos aquellos. Allá afuera eran los gentiles. De aquel lado eran los cojos, los enfermos. 3 veces al día. Entre toda esa multitud que se amotinaba ahí, hermanos, entre toda esa multitud que iba ya rumbo al templo, dice la Biblia más adelante que el cojo estaba ahí sentado. Ahí estaba, pues no se podía mover. Dice que entre toda la multitud miró a Pedro y a Juan. Dice en el número 2, y era traído un hombre cojo del nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Los mendigos consideran este lugar porque ahí se aglomeraba la gente y les daban buenas limosnas, porque trataban las personas de impresionar a Dios. Pedro y Juan vieron su necesidad. Pedro y Juan vieron su grande necesidad, pero Pedro y Juan la necesidad del cojo no vieron monetariamente, porque Pedro y Juan sabían que esa persona monetariamente ya había acumulado mucho dinero, porque lo que les daban ahí a los mendigos era dinero, era limosnas. Limosna significa lo que dice una donación caritativa de dinero. Eso hacían estas personas, los saduceos. Una donación caritativa de dinero, un acto religioso inspirado por la compasión y el deseo de justicia. Inspirado en la compasión. Ellos decían, te doy $100 de limosna porque me das compasión. Y ay, mi corazón se quebranta de verte ahí, cojo, y tener ese dinerito. Pero ese era el deseo de él, de sentirse justificado. Siéntate aquí te justifico porque dices mucho limosna al cojo. Pero vamos a ir al libro de Efesios 2, 8 y 9, hermano. Vamos a ir a Efesios. Él nos habla, Efesios, de las obras, porque estos hombres lo hacían como obra para sentirse bien grandotes y bien reconocidos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Exactamente. Estos pensaron que entre más daban, entre más sobraban, ellos eran más santos. Ay, todos decían, mira, ay, aquí estoy yo. Y mira yo no estoy como este pecador. Ellos pensaban eso. Por eso les daban limosnas grandes.
a estas personas. Pero dice la Biblia, no por obras, no por limosnas, no por donaciones caritativas vas a ganar el reino de los cielos o vas a impresionar a Dios viviente. Jamás. Entonces vamos a ir al número 3. Dice, o sea, está hablando del cojo, cuando veo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él se conformaba con dineritos, moneditas. Pedro, con Juan, fijándole los ojos, le dijo, mírame, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Cuántos años tendría este cojo sentado ahí recibiendo dinero, pero nunca se imaginó que ese preciso momento iba a cambiar su vida? Que en ese preciso momento de estos muchachos, que en el futuro no muy lejano, porque el capítulo 4 habla cuando los arrestaron, precisamente por haber sanado a este cojo, no se imaginaba que iba a ser su vida completamente diferente de ese momento en adelante. Dice, ellos le dijeron, míranos. En el 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ellos dijeron, esto es por saber qué tanto billete hay aquí, me imagino el poco, qué tanto van a soltar. Dice el número 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Dice, pero lo que tengo te doy. Pedro sabía que si le soltaba un billetito, una monedita, él no iba a seguir en una condición. Pedro vio su necesidad más allá del dinero, más allá de la donación, más allá de la pachanga, de la comedera. Más allá de juntarnos, vénganse todos aquí, todos los cojos aquí, coman, y se iban a su casa igual. Pedro y Juan observaron eso. Y Pedro y Juan no perdían tiempo, porque si nos ponemos a leer más adelante, dicen que allá afuera de la gente se amotinaba. ¿Quién era los que se amotinaban afuera? Los gentiles. Ellos lograban el momento ese y allá les predicaban a los gentiles de la salvación. Ellos miraban la necesidad del pueblo, la necesidad de la gente. Ellos miraban a todos los gentiles que no tenían derecho a entrar hasta este lugar. No podían entrar de la puerta principal aquí. Ellos no podían. Los cojos menos estaban lejos de ahí. Ellos lo miraban. Miraban la necesidad de la persona. La verdadera necesidad. Porque para que ofrendaran o dieran donaciones grandes o limosnas grandes, económicamente estaban bien. Pero moralmente, físicamente estaban cojos. Dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En otra versión dice, no tengo dinero para ti. No tengo dinero para ti. O sea, dice, no, pero no necesitas dinero. Necesitas ser sano y salvo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí su necesidad era sanar, ser salvo, no dinero. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Este hombre estaba cojo de nacimiento. Yo no tengo ni la idea cómo estaría cojo de nacimiento. Me imagino que enroscado. Dice, y saltando en el 8, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos. O sea, no nomás lo sanó. O sea, este hombre no nomás quedó sanado. Bueno, ya, como aquel que sanó Cristo, ya no volvió. Dijo, oye, pues fueron 10, no me regresó uno. No, por los otros anda 20. No, dice
entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo milagro! Los primeros milagros que hacía Pedro y Juan. Y todo el pueblo, dice en el 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahí un testimonio vivo. Ante toda la multitud surgió este milagro. Ahí empieza el testimonio de este cojo. Yo era cojo, pero ahora veo, ahora brinco, ahora salto, el ciego, ahora veo. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la puerta la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. En el 11 es algo maravilloso. Y teniendo asidos, quiere decir pescados, el cojo a Pedro y a Juan, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Por qué? Porque lo vieron tirado ahí en su lecho. En su lecho, según los teólogos, es como tejen los sombreros, como, no sé, espiga, no sé cómo le llaman a este material que tejen el sombrero. Así tejían las camas donde estaban los leprosos, los cojos, todos los enfermos. Como un tapete, exactamente. Ahí los dejaban. Ahí estaba ahí. Por eso Cristo cuando sanó al leproso, levanta su lecho y anda. O sea, llévate tu cama. Ahí los dejaba. Entonces este hombre dice que entró con ellos. Abrazó, dice que los traía pescados. Este hombre, yo creo, de agradecimiento se pescó de Pedro y de Juan y no los soltaba. Y aquella gente que estuvo viendo le llamó la atención. Oye, pues vamos allá, mire, vénganse, vamos allá, que no sé qué está pasando. Miren el cojo, el que estaba ahí pidiendo ofrenda, miren el que estaba ahí pidiendo limón. Oye, mira cómo estaba abrazado de Pedro y de Juan, de esas gente raras. Dice que entró danzando, alabando al Señor. Vamos a ir a Romanos 3, 27 y 28. ...27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia que era excluida? Porque ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Exactamente. ¿Dónde quedó la jactancia? Aquellos hombres se jactaban de que le daban limosnas grandes. ¿Dónde quedó la jactancia de esos hombres que le daban limosnas elevadas? Por la fe. Sus obras fueron canceladas. El dinero no lo curaba. Exactamente. Le pudieron haber dado 1 millón por la fe, porque él creyó. Él creyó. Y se vino con Pedro y Juan. Todo lo que hicieron los hombres aquellos quedó anulado por la fe del hombre, por la fe de Cristo, por la fe de Pedro y Juan. ¿Dónde quedó la jactancia? Se desvaneció. Porque la fe es más arriba de la jactancia. Vamos a Gálatas 3, 25, 27. Las obras. Lo que hacían esos hombres. Las obras para sentirse bien grandes y bien poderosos y bien santos. Gálatas 3, 25, 27. Gálatas 3, 25, 2, 7 o 27. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ay, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Exactamente. Este hombre estaba por las obras que hacían esas personas. Pero después ya era de Cristo y ya fue revestido de Cristo.
Las obras quedaron deshechas. Vamos a ir ahí mismo a los Hechos 4. Cuando empieza el problema, hermanos míos, interrogan a Pedro en el 4, yo lo voy a leer 8 y 9. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿por qué a Pedro lo acusaban de que Pedro hablaba de un Cristo que habían matado ellos mismos, de un hombre que habían matado y lo habían matado en la cruz? Y Pedro testificaba y hablaba, nosotros fuimos testigos de que murió y resucitó. Y cuando Pedro y Juan hablaban de la resurrección de Jesús, estos hombres, los saduceos, todas esas personas, les chillaban sus oídos. Ellos se enojaban tanto cuando decían, a Cristo resucitado. Ellos decían, no, está resucitado, porque nosotros lo mandamos matar. Nosotros lo matamos, no resucitó. Ellos, cuando Pedro les hablaba de un Cristo resucitado, ese era el pecado más grande que Pedro cometía en ese tiempo, hablar de un Cristo resucitado. Eso era lo que tenían estas personas. Entonces en el 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, porque lo estaban interrogando, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, dijo Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y que Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esto era lo que ellos no podían soportar, que ellos hablaran de un Cristo resucitado. Pedro y Juan iban al patio del templo a hablarles a la gente de un Cristo resucitado. En ese tiempo, los que estaban dentro del templo, los saduceos, no lo escuchaban, pero quien lo escuchaba eran los que estaban allá, en el patio del templo, que eran los gentiles. Háblanos más, Pedro, háblanos más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, arrepiéntanse, acepten, reconozcan que pecaron, reconozcan que Cristo resucitó y derramó su sangre por usted y por mí, y ahora está sentado en el trono y ahí vamos a estar nosotros con él. Reconozcan su pecado, reconozcan que están mal, que reconozcan que resucitó y nos justificó delante del Padre. Eso los saduceos. A Pedro lo apedreaban, lo volvían, lo encarcelaban. ¿Por qué? Por predicarle la salvación al perdido. ¿Por qué? Porque ellos no se fijaban en la necesidad económica, en la necesidad de la comida. Ellos se fijaban en la necesidad de salvar sus almas. Ellos se fijaban en la necesidad del gentil, que estaban divididos. Ya no hay gentiles, ya no hay judíos, ahora estamos todos en Cristo. Ya no hay esto, ya, no, pero es que el judío hace esto, sus ceremonias, y el gentil no tiene derecho. No, ya no hay eso. Cristo ya resucitó por todos nosotros. Amén. Eso era lo que ellos nunca lo entendieron hasta ahora. Se oponían al trabajo de Pedro y de no más de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles. Y se opusieron tanto al trabajo de Jesús. Se oponían. Porque al diablo, hermano, hermana, no le conviene ni quiere aceptar la salvación de Cristo. Porque él dijo, yo lo maté, y yo voy a tratar de poner las semillas de duda en la gente, que no resucitó y que no resucitó. Pero dijeron los apóstoles, fuimos testigos, aquí estuvimos con él. Anduvo con nosotros 40 días después de que resucitó. Y se fue a su gloria, a su trono, el cual dejó para venirnos a salvarnos. Eso hasta ahora, hermano, hermana, iglesia, hasta hoy no es aceptado. Por eso el mundo, la necesidad del ser humano realmente es Cristo. Amén. Tenemos que entender que es Cristo en nuestra necesidad. Es vital. Es vital en nuestra vida, en el matrimonio, en su hijo, en su hija. Es vital. Yo me gozo
con este mensaje porque Pedro y Juan vieron su verdadera necesidad del enfermo, del cojo. Tenía dinero, sí, había acumulado. Comida quizás sí tenía, pero no tenía lo principal, la salvación de su alma. No tenía lo principal. Y gloria al Señor, mis hermanos, por las almas que están entregándose a Cristo. Amén. En esta iglesia y en todo el mundo. Amén. Porque el reino de los cielos dice que está creciendo con tantas almas. Nuestro trabajo es esto, ver la necesidad, la verdadera necesidad de la persona. La verdadera. Que es Cristo primero. Cristo primero. No una fiesta. Porque la gente viene y come. Sin fiesta, comen y se van igual. Quizás hasta peor. Porque este cojo estuvo ahí en el templo muchos años. Y se iba a su casa nada más con dinero. Pero no caminaba. No tenía libertad. No tenía sanidad. No era salvo. Y venía y estaba ahí todo el día y todos los días, porque dice la Biblia que todos los días lo ponían ahí, pero él se iba igual a su casa, igual de triste, mirando a la gente que entraba y salía del templo, camine y camine, camine y camine, y era sin poderse mover. Quizás los niños corriendo, sin poderse mover, cojo. Pero qué maravilloso que los siervos de Dios ven correctamente la necesidad del pueblo, de la iglesia, del ser humano. En el nombre de Jesús resucitado, Jesús de Nazaret resucitado. Los encarcelaron, lo dejaron esa noche ahí por andar hablando de Jesús. Al día siguiente le pasaron el concilio. Háganse para acá a ver con qué ustedes qué andan haciendo. En el nombre de Jesús resucitado. El que ustedes no han matado, resucitó. En el nombre de Jesús, yo no lo hice. Dijo Pedro, yo no lo hice. Yo no lo dije, en el nombre de Jesús, levántate. Se levantó. Eso era lo que ellos no podían soportar. No podían soportar ver los milagros, menos verlos en el día sábado, que para ellos era el día libre, no trabajo, no nada separado. El sábado no era estar más en casa. Ellos no podían soportar. Pero gloria al Señor, mis hermanos, por estos hombres. Vamos a ir a San Juan 2:20. El templo dice que estaba hecho ya de 46 años. Yo no sé qué tantos años tendría el hombre este. A lo mejor tenía los 46 años de edad, yo no sé. Pero dice la Biblia que era el mayor. San Juan 2:20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Sí, esto le contestaban a Cristo. Cuando Cristo hablaba de su cuerpo que iba a ser derrumbado, en 3 días iba a levantarse. Pero ¿qué dijeron ellos? Este templo tiene 46 años. Yo me quedo pensando, ¿cuántos años tendrá el cojo? Pero ellos decían El edificio, exactamente. Ahí donde iba el cojo, a levantar su limosna. Y ahí decían 46 años, todo este templo, ¿qué crees que lo vas a levantar? Pero él hablaba de su cuerpo y ellos hablaban del templo físico. Gracias a Dios, mis hermanos, en esta tarde vamos a ponernos de pie. Eso fue lo que les traje ahora. Aprendimos un poco, mis hermanos, de lo que es la verdadera necesidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos guíe y nos siga guiando a identificar la verdadera necesidad, mis hermanos, de las personas que se llegan a nosotros, de las personas que vienen, nuestras amistades, nuestras familiares. Orar al Señor, orar realmente para que el Señor nos guíe en esta línea de ver sus necesidades. Porque cuando Cristo vino en nuestros corazones es que alguien vio, le enseñó nuestra necesidad, mi necesidad. Y me llevaron así como el cojo, ¿verdad? Así como el cojo me llevaron adentro del templo. Así lo mismo hicieron conmigo, lo hicieron con usted, y ahora lo vamos a hacer con las otras personas, con otras personas que necesitan realmente a Cristo.
la salvación de su Gloria a alma. Dios.